cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Licaya. En esta ocasión vamos a ver el libro A pesar de todo, de la querida poeta mexicana Tatiana Lípquez. Así que antes de ir avanzando en esta conversación, Tatiana, muchas gracias por estar hoy acá. No, Bastián, a ti por invitarme una vez más, poder vernos una vez más. Así a distancia, no distancia. Sí, exactamente, a distancia y no a distancia. Bueno, antes de conversar contigo, querida Tatiana, voy a leer una semblanza para que así quienes vean este capítulo conozcan un poco de la labor de Tatiana. Tatiana Lípquez nació y creció en la Ciudad de México. Empezó su carrera editorial en el Departamento de Literatura del Fondo de Cultura Económica y luego en Editorial Turner. Es fundadora de la editorial Mangos de Hacha, de la cual trabaja desde el año 2009. Tiene publicados 4 libros de poemas y un libro, en 2 ediciones, de entrevistas a cineastas contemporáneos. Todos los días son días de fiesta, repulsión, rojo de cadmio, a pesar de todo y 13+8, entrevistas a cineastas contemporáneos. En 2019 publicó en Mangos de Hacha, México, y en 2021 en la casa editorial Sindo Anam, Gafuri, Argentina, su versión al español de Mi madre ríe, del icónica cineasta belga Chantal Akerman. Además ha traducido del francés La pluralidad de los mundos de Lewis, de Jacques Rebou, en 2008, poemas de Francis Picabia en Alias Editorial 2011. Estamos de acuerdo con todo lo que lucha y sigue luchando desde el principio del mundo, de Nicole Blanes, Ediciones N, 2019. Se ha especializado en la traducción de la poesía language. De ahí han surgido sus versiones al español de Mi vida, de Lin Heinian, 2012 en Mangos de Hacha y 2019 en Editorial Aparte, coeditado con Editorial Cuneta Chile. Descripción de Arkady Dragomoshenko, 2015, un experimento de traducción de la traducción al inglés de Lin Heinian y los ensayos de Susan Howe acerca de Chris Marker, Clasificar los hechos, 2019, Mangos de Hacha, y 2021, Krieger 71, España. Ha participado en numerosas mesas redondas, presentaciones en universidades, congresos y ha sido jurado en premios de literatura. Finalmente, en 2022, fue relanzada La Hoja Frugal, dirigida por la poeta mexicana Dolores Dorantes desde El Paso, Texas. Lípquez forma parte de la curaduría editorial. Querida Tatiana, antes de entrar a conversar del libro en sí, te quería preguntar algunos aspectos generales. ¿Cómo llega la poesía a ti? Si tienes algún recuerdo en particular, una época a destacar que se vincule con ello en tu infancia o la adolescencia o más en la juventud. Pues intenté pensar, o bueno, cuando me han hecho esta pregunta, intento pensar, yo no tengo, creo, yo creo que hay dos momentos, ¿no? No tengo como un momento de revelación poética en mi vida como tal. Pero sí creo que durante la adolescencia yo soy, me gusta mucho la música, ¿no? Entonces yo creo que fue a partir de la música que empecé como a entender el peso de las palabras, ¿no? Ya, pero yo creo que ya más hacia la adolescencia tardía, ¿eh? No creas que tampoco muy joven. Eh, y creo que ahí fueron los primeros momentos. Y si no me equivoco, yo creo que fue escuchando, claro, ¿no? En estas, no sé, intercambios, sobre todo con amigos, a Bob Dylan o a Leonard Cohen, ¿no? Y por ahí empecé a llegar, ¿no? A que o sea, las canciones también podían ser transcritas y podían ser leídas, ¿no? Y de ahí, como tal, a la poesía, ¿no? Más en forma. Y, pero como tal, y yo creo que, o sea, en la línea de la poesía que hago, que me gusta, que leo, que publicamos en Mangos de Hacha, ¿no? Fue muchísimo más tarde, ¿no? Sí fue descubriendo a poetas, y yo creo que el principal, ¿no? O sea, donde sí me pegó,
algo entendí, no sé qué todavía, pero fue cuando Eduardo Milán, que pues fue maestro y es un amigo cercano, nos enseñó, ¿no? El Hospital Británico de Héctor Biel Temperley, y yo creo que la lectura de ese libro en- entendí muchas cosas, ¿no? Y a partir de ahí creo que sí, digamos, ya empecé a formar un gusto por la poesía, por un tipo de poesía ya en específico. Y tomando justamente esto que tú mencionas, actualmente, ¿qué implica, haciendo ya un puente a algo más actual, qué implica para ti escribir poesía? ¿Ha cambiado esa visión en el tiempo? ¿Ha tomado algunos matices? ¿O se ha mantenido más o menos igual? ¿Cómo ha sido ese a través, por decirlo, hasta más o menos ahora? Yo creo que ha sido muy parecido. Digo, no me, a ver, no sé, o sea, yo sé que existen poetas de tiempo completo, poetas que son más institucionales, ¿no? Y que dedican realmente su vida a escribir poesía, eh, más que a otra cosa. Mi caso no es ese. Yo creo que los 4 libros que he escrito de poemas han sido muy circunstanciales. O sea, sí me dedico a la poesía porque traduzco poesía, edito poesía, ¿no? Y la escribo cuando se deje escribir, cuando realmente cuando tengo algo que decir, no podría yo planear un libro de poemas. Hasta la fecha, no. Eso son libros que han sido muy, muy espontáneos y la manera en que se han escrito también son muy diferentes, ¿no? O sea, hay como, pues sale un poema, salen dos y hay veces que sí me siento a escribir como tal, ¿no? Que tengo 4 horas y digo, ahora voy a escribir lo que tengo que hacer del libro, pero no me pasa muy seguido eso. O sea, en realidad mi forma de escritura es muy caótica y creo que lo compruebo ya con este último libro. Tomando entonces lo que hablamos, que está mencionando de este último libro, que es a la fecha, a pesar de todo, que es el que vamos a ahondar prioritariamente, mm, ¿qué singularidad tú destacarías de este libro dentro justamente de lo que mencionabas de tu trayectoria de escritura y publicación? ¿Hay algo que dentro de estos 4 libros de poesía tú sientas que a pesar de todo tiene como singular? Eh, Difícil, ¿no? Sobre todo yo juzgar el libro, no tanto que tiene como singular, te podría decir que me siento más segura de mi trabajo. Y respecto a eso, por ejemplo, en el momento en que lo fuiste escribiendo, eh, ¿hubo alguna experiencia vital importante que fuese de tu pasado que te hacía mucha resonancia al momento de escribirlo? ¿O mientras lo escribías había algo, alguna vivencia importante como para llevarlo a nivel poético en ese proceso de escritura? ¿Pasó algo así, con a pesar de todo? Bueno, sí, sí, a mí, o sea, no me gusta decir que es un libro pandémico porque pues no se trata acerca de la pandemia, pero sí fue durante, o sea, lo escribí durante los meses de encierro, ¿no? En donde estaba 24 horas, es decir, o sea, yo perdí o sea, mis trabajos, ¿no? Soy freelance, pero no tenía nada de trabajo, todo se paró en ese momento. Mi pareja sí tenía trabajo y yo estaba con mis hijos 24 horas al día encerrada. Y bajo esas condiciones escribió, o sea, no es nada romántico, ¿no? Y fueron momentos muy difíciles porque era pues entre el miedo de lo que estaba sucediendo, obviamente, el encierro, ¿no? Y tener la responsabilidad de 2 niños chiquitos, o sea, tenían apenas ni 3 años habían cumplido, ¿no? Ya acercándonos un poco al libro en sí mismo,
Una de las áreas que quería aprovechar de conversar contigo es que hay un cierto, digamos, un cierto tipo de poema que de fondo está presente en su forma, me refiero, en todo el libro. Cuando uno lo mira, me refiero a la forma sin leerlo, uno ve que son como rectángulos, por decirlo, es como una horizontalidad, como unas 4 a 6 líneas cada poema. Tiene internamente características particulares, pero en esa forma, digamos, más horizontal y con pocas líneas verticales, quería preguntarte cómo llegó eso a ti, cómo llegó ese aspecto de escribir así los poemas. No sé, no sé, de pronto salió uno y salió así, que ahorita de verdad no recuerdo ni siquiera cuál fue el primero, porque obviamente no están en orden de escritura, ¿no? Creo que lo más difícil del libro fue encontrar un orden, pero no sé, no sé, de pronto creo que era la forma un poco de lo que, o sea, quizás sí de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que era esta cosa tan eh, en loop, se puede decir, ¿no? Donde no había pausas, donde, o sea, yo pues escribía una frase, tenía que parar a hacer algo, ¿no? Y no sé, me sentaba, volví a escribir, pero ¿no? Iba de corrido. O sea, creo que eso es un poco lo que le dio la forma, ¿no? La misma forma, perdón, la misma manera en la que se estaba escribiendo. No fue pensada. Después, obviamente, sí. Después, obviamente, dije, bueno, ok, encontré esta manera de hacer estos poemas que se van a repetir en este libro. Nada más. Y de hecho, al principio eran cuadrados. Eran cuadrados y los cambiamos y luego con el editor vimos que también el formato de la página eh, tenían que, luego eran más largos, perdón, luego los hice más rectangulares y más largos y, digamos, los comprimimos un poquito ya para la edición del libro, ¿no? Ya no quedaba exactamente, creo que eran 4 líneas y un cachito, 4 líneas y un pedacito, ¿no? Sin nunca completar una línea, un poco la idea era que la última línea nunca terminara. Bien, querida Tatiana, ¿te parece entonces, ya que estamos conversando un poco de los poemas, si eh, lees unos cuantos, a pesar de todo, unos poemas, por favor? Vamos, pues, pensé en leer unos que hace mucho que no leo. Y bueno, como decía, pues no hay, o sea, no hay un orden específico, pero sí hay un orden, digamos, dentro del libro y acá pues voy a leer saltado, entonces no importa eso. Sillacagua, Alabama, 1954. Una tarde despejada, Anne tomaba su siesta sobre un sillón de la sala de su casa. Un pedazo de roca negra, 2 veces más grande que un puño, entró por el techo, rebotó sobre una radio y le cayó encima. Pensar en cuánta gente ha vivido a lo largo de la historia. La marca del meteorito iba del muslo a la cadera, del lado izquierdo, y tenía la forma de una gran hoja seca. En la ley del contraste simultáneo, 2 líneas rojas paralelas, una sobre azul, la otra sobre amarillo. La primera se inclina hacia el naranja y la segunda parece ser más oscura. Es peligroso pensar que el agua es un espejo. Todos los colores cambian según el tono que tengan al lado. No es necesario saturar la vista. Lo mismo sucede con las sombras. Hojas y nódulos, puntos en donde los tallos se propagan para aumentar el soporte y adherirse a las estructuras. Autos, casetas de teléfono, postes de luz, árboles, casas, escalan cualquier superficie. Después de todo, el niño cayó al suelo, en medio de la noche. Ignoró lo que había sucedido. Kutsu, el parásito estructural, no tiene control, no tiene, busca el sol.
A 99% de la velocidad de la luz, el cielo entero se comprime ante los ojos. Sin darnos cuenta, las hormigas se comieron la lluvia de oro. Esta sensación de ir hacia atrás cuando vas hacia adelante. La gran vida. Las imágenes de la tierra siguen llegando aquí. Alejarte de lo que viene. No muevas las piedras de su sitio. No rompas las leyes. De los libros de horas, miles de manuscritos sobreviven. En uno de ellos, un dibujo, un mono vestido de médico curando un búho, falsos creyentes de la Edad Media. Recitar hora tras hora tras hora, sin pausas. Si logras contar las 9 estrellas más brillantes del cielo durante 9 noches, pedirás un deseo. No conozco a nadie que lo haya hecho. Gracias, querida Tatiana, por tu lectura. En este momento justo quiero aprovechar para mostrar un poco el ejemplar de A pesar de todo, que acá está conmigo, que personalmente encuentro que el diseño es precioso y quisiera mencionar algunas características que, para que lo vean las personas, aquí está en español y la diferencia es que cuando uno lo gira, está en inglés. Entonces, también es interesante eh, que uno lo puede leer en español en una dirección y cuando lo da vuelta, lo lee en inglés, no está, digamos, con las partes juntas. Eso también me gustó mucho como característica, además del diseño. Eh, una muy linda edición de Juan de la Cosa, John of the Thing, y diciendo un poco eso en cuanto a las características del libro, quería ahondar particularmente en la traducción, porque viene con la traducción en inglés realizada por la querida Robin Myers, a quien se le aprecia mucho acá también, así que se le aprovecha enviar un saludo, pero preguntarte cómo fue ese aspecto en alguna dimensión general. ¿Cómo fue esto de ser a la vez traducida al inglés para este mismo libro? ¿En algún hecho en particular o todo el proceso? ¿Cómo fue para ti eso? Bueno, digo, primero que nada, pues sí, o sea, trabajar con Robin es padrísimo, ¿no? Siendo traductora yo mismo, ¿no? Era difícil buscar a alguien a quien le pudiera, con quien pudiera soltar el trabajo sin meterme demasiado, ¿no? O sea, esa es la parte que a mí me costaba más trabajo porque, pues claro, ¿no? De formación profesional no quería yo estar opinando de cada palabra que iba a traducir, cómo lo iba a poner, ¿no? El orden de las cosas. Entonces, bueno, definitivamente creo que cuando pensé en escribirle a Robin fue lo más acertado que he hecho. Y no había terminado el libro. O sea, estaba yo creo que a la mitad de la escritura. Y, y yo creo que en gran parte estaba un poco aburrida y quería, quería tener más cosas que hacer. Entonces, en ese momento fue que le escribí, le dije, oye, podemos, mientras que se va escribiendo, ¿no? Hagamos esto entre las dos. Yo voy escribiendo, tú lo vas traduciendo y si va cambiando, lo vamos cambiando y vamos a ver qué pasa, ¿no? No era, pues es que tampoco fue premeditado para el libro, o sea, creo que sí tenía o sea, tenía como muy claro ya que se terminó que quería hacerlo que quería editar el libro con Francesco, pero eso es otra cosa. Y fue muy lindo, o sea, fue muy lindo porque, o sea, realmente fue un trabajo colaborativo con Robin. Y creo que no fue un encargo, es a lo que me refiero. No fue un encargo, no era esta cosa de que, pues tiene que ser bilingüe el libro, entonces encuentra un traductor y hazle como funciona un poco el mundo de traducción, ¿no? Haces la prueba de traducción, si te gusta, entonces lo contratas, si no te gusta, no, y demás, ¿no? O sea, creo que confié ciegamente en Robin y fue muy acertado, o sea, la verdad fue un trabajo, fue una colaboración.
Yo acá tengo apuntado, quería hablar justamente contigo, entrando ya más al libro, dos aspectos que más o menos están conectados, pero irlo hablando como paso a paso. Por ejemplo, hay una tendencia dentro de A pesar de todo, eh, de hablar de ciertos aspectos naturales, ciertos fenómenos climáticos, también hay ciertos momentos cotidianos, en ciertos momentos que se habla del espacio exterior o momentos del espacio sideral, planetas, el comportamiento de plantas, de lugares remotos también, lugares muy puntuales del planeta Tierra. Entonces, por un lado, me generó como mucho interés esta recolección de elementos en los poemas. Por ejemplo, hay un poema que habla de noches polares o de nubes en Júpiter, pero al mismo tiempo se suma para mí algo muy valioso que también me pasó no solo la primera vez que lo leí, sino que también ahora cuando lo estaba releyendo para preparar nuestra conversación, que se suma a esos elementos una singularidad en lo que los poemas van relacionando con un aspecto humano, por decirlo. Pasan cosas de las que he dicho, naturales o de lo que sea, pero siempre hay como algo que en algún momento del poema, o la gran mayoría, estalla. O sea, como que va hacia otro lado y eso también es algo genera mucho asombro. Y solo como a modo de ejemplo, como aquí quiero traer dos, que voy a leer uno así rápido citándolo y otro un fragmento, Ujú, y están como conectados, o sea, o al menos a mí me generó conexión. Es al norte en latitudes de 45 y 55 grados de algunos bosques, durante los inviernos húmedos, se forman cristales de hielo sobre troncos podridos. El hielo parece una nube o un algodón de azúcar. El error de Descartes es haber pensado que estamos divididos. No es así, los hilos aparecen por la noche y se derriten al salir el sol. Y con uno que, cuando uno avanza en el libro, uno se encuentra con este, que va a leer un fragmento, que dice, enlazar eventos sin relación alguna, un efecto sobrenatural, atraer al mundo exterior con solo pensarlo, inventar una leyenda, el niño y la niña juegan al anochecer en el jardín, buscan fantasmas, los sonidos y las palabras afectan lo que sucede. Si dos cosas se parecen, deben tener algo en común. Entonces, esta relación eh, realmente me pareció muy interesante de cómo se fue conectando esto de alguna manera, por decirlo. Esa sensación, ese ejercicio cuando se te fue dando la escritura del libro, ¿cómo fue? ¿Cómo se te dio de alguna manera? Porque hay como unos tirajes muy interesantes de cómo se dispara, por decirlo, las conexiones. bueno, creo que ese segundo, debo de decirlo, ese segundo poema que leíste, que está casi al final del libro, casi al final, porque no va revelando, se va revelando de qué se trata en realidad del libro. Y creo que ese poema es el que resume un poco mucho, ¿no? Un poco mucho, porque está cortito, pero lo resume ampliamente. Pues es pura ansiedad, ¿no? Y un poco es estoy diciendo mucho un poco, es son las supersticiones, ¿no? Esta cosa de siempre estar pensando que todo va a estar mejor y que si pasa un acontecimiento de tal forma, entonces las cosas se puede ir hacia un lado o hacia el otro, pero está determinado por la fuerza un poquito del universo, ¿no? O sea, eso, aunque no lo creamos, ¿no? Pero un poco es lo que estaba sintiendo en ese momento, que era mucha ansiedad, evidentemente, y que no había control, que no había control de nada y que bastaba simplemente con tener un poco este pensamiento mágico de pedirle deseos a las estrellas, ¿no? De estar voltando hacia arriba y ver, ¿no? Lo infinitamente chiquito que eres dentro del universo, ¿no? Eso es lo que a mí, es que de alguna manera
ese pensamiento es lo que me aterriza en el mundo. Siempre, ¿no? Siempre que estamos exagerando, como en un modo muy dramático, y por el momento, ¿eh? No quiero decir que siempre es así, pero es curioso, o sea, desde que era pequeña, esa sensación de ser lo más pequeño, o sea, como un puntito de arena dentro de todo este cosmos, siempre me ha hecho sentirme mejor. Y ahora que tú mencionabas estos elementos, eh, creo que es importante en este punto mencionar que estos elementos de lo pequeño también están muy, o al menos yo lo sentí así, está muy integrado en la forma de escribir del libro. O sea, a veces uno está Ujú, en una trama de los poemas, de repente un fragmento muy pequeño es como muy detonante para que el sentido del poema se curve o se vaya a algo inesperado, o uno tenga que incluso averiguar qué es a lo que se está nombrando como algo desconocido que uno pueda ignorar. Pero hay una, como una potencia muy interesante en lo pequeño que tienen los poemas. Eso también me parece importante, porque a mí me pasó muchas veces como que uno se pega como un espasmo, por decirlo, de que va en una, entre comillas, linealidad del poema ujú. y salta. Y a eso también quería preguntarte, porque eh, cuando leí tu semblanza también hablé de que tenías algún vínculo con el cine, sea tu traducción o las conversaciones que has tenido con el cine. Y por aquí uno también se encuentra con ciertas, sí, no sé cómo llamarlo, pero como que afloran ciertos momentos de ciertas cosas relacionadas al cine en los poemas, Hay como, muchos. sí, sí, me gusta mucho el de Malick, de Terrence Malick, o Sí, Silencio, no hay banda, de David ujú, Lynch, solo sí. por decir algo, pero me parecía importante, ya que el libro tiene esta resonancia y que en tu trayectoria tú has realizado trabajos, sea tu traducción o conversaciones con cineastas contemporáneos, cómo se vincula también contigo a pesar de todo, el cine, en la manera en que tú lo quieras conversar, pero cómo se dio eso también. No, bueno, eso lo tenía muy claro que, es decir, son las cosas que enriquecen mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el cine y es la música. Y voy a empezar, o sea, con la música que va a ser muy resumido, pero uno de esos días, ¿no? Muy al principio de la pandemia, se murió John Prine, que pues, es un cantante al que admiro mucho, de folk estadounidense, y el título viene de una canción suya. Y el título lo tenía en inglés, In Spite of Ourselves, así se llama la canción. Entonces el título lo traduje yo al español y no lo quise traducir expresamente de manera literal, porque sería a pesar de nosotros mismos, ¿no? De forma muy literal. Y me voy a regresar un poquito cuando hablamos de la traducción. Es lo único que le pedí a Robin, le dije, este es el título en inglés y este es el título en español. Y eso no se toca. Esa canción es de una película, que no por eso es que de ahí viene la relación con el cine directamente en el libro, ¿no? Sino empiezo a recopilar, y es algo que me gusta hacer generalmente en mi trabajo, pues las cosas que me han nutrido durante la vida, ¿no? O sea, de las cuales voy, supongo que, eh, pues no sé si creciendo, ¿no? Pero por lo menos, o sea, sí nutren mi trabajo en muchos sentidos, ¿no? Sea mi cineasta favorito, como puede ser Terrence Malick o David Lynch, ¿no? Y hago mis pequeños homenajes en ese momento. Eh, Está Chris Marker, también por ahí aparece. Está esta película también que me gusta mucho, la de Soylent Green,
¿no? Por ahí mencionada de otra manera. Y bueno, o sea, también son referencias que me van saliendo en el momento, ¿no? Como puedo decir, es que acababa de volver a ver, por ejemplo, Mulholland Drive, entonces, pues obviamente lo tenía muy presente en mi vida en ese momento y es uno de mis momentos cinematográficos que más me gustan, El silencio no hay banda, ¿no? Y siempre está, o sea, en todo el trabajo que hago, siempre está la música y el cine por ahí metido. Ahora que mencionas también eso, también el libro tiene un ritmo, por decirlo, una musicalidad. Entonces, claro, ahora que te escucho decir este énfasis de la importancia también de la música, ahora mismo como que lo conecté con que cuando uno lee los poemas tienen una musicalidad con sus propias características, tienen un sonido también interesante y con estos cambios de sentido también. Pero claro, tú cuando lo escribiste también pensabas o estuvo dentro de tus consideraciones el sonido, la sonoridad, la musicalidad, si se quiere decir. Sí, por supuesto. O sea, ya después de toda esta primera etapa tan espontánea, digamos, de la que hablo, viene una parte de un trabajo mucho más, eh, digamos, serio, no que lo otro no sea serio, ¿no? Pero en donde sí me siento ya a trabajar el lenguaje como tal, ¿no? Ya no estoy improvisando como lo puedo hacer al principio, ¿no? O sea, sí, claramente hay ya muchísimas horas ya ahí de trabajo, del sonido, de escoger las palabras, obviamente, de edición de los textos, eh, y, y también, ¿no? Hay una influencia, porque pues sí hay que decirlo, hay una influencia de las poetas language también, o sea, muy presente dentro de esta manera de hilar las ideas. Pero bueno, claro, o sea, hacer que funcione es el reto. O sea, yo puedo poner muchas frases juntas y eso no quiere decir que ni que son un poema, ni que funcionan, ni que suenan bien, ni que quieren decir nada, ¿no? Entonces, una vez que salieron, digamos, estos borradores, pues sí, ¿no? O sea, había que tener un rigor ya de trabajo poético, que es otra parte, ¿no? O sea, es como esta segunda parte de la creación del libro que viene después de, ¿no? Del momento lindo de inspiración espontánea de las cosas que nos gustan. Bien, querida Tatiana, ¿te parece si lees unos cuantos poemas más de A pesar de todo, por favor? Claro que sí. Bueno, había uno que ya leíste, me lo voy a saltar. Perfecto. Al noroeste de Osoyos, el lago Kiluk, sin salida al mar. Cuando el agua se evapora durante el verano, aparecen lunares multicolores. A veces la visión ciega se explica porque todavía existen pequeñas islas de tejido. Durante ese periodo del año es posible caminar entre las manchas por las partes secas del lago, el tiempo entre estación y estación. La atmósfera terrestre suena como una campana. Son ondas de presión a gran escala. Abarcan el mundo entero. Soy una mitad y otra mitad y otra mitad y otra. No se escuchan cuando se desplazan por el aire a una altura y velocidad determinadas. Resuenan las ondas Rossby, se propagan hacia el oeste, las Kelvin hacia el este. Este clima me recuerda la anestesia epidural. Es posible que el organismo vivo más grande del mundo sea un árbol, un grupo de árboles, un pestañeo de unos segundos para ver el futuro. Se extiende en más de 400.000 metros cuadrados. El temblor de sus hojas produce un sonido suave. Oscilan entre el amarillo y el rojo,
el olor del ruido seco que nos despertó en la madrugada. El espacio es el vacío en donde suceden los lazos. No importa qué pase, la vida se detiene. Acá siempre hay flores. Para ella era necesario hacer tomas frontales. El lado derecho de mi cuerpo es mucho más frágil que el izquierdo. Si no te desvistes, no necesitas vestirte. Hay cosas que ya no se pueden mostrar. Lo mismo para todos. Solo estamos a la espera. Los símbolos de los mensajes cósmicos resisten al deterioro de la señal. Un pequeño giro puede convertir un 8 en un 0 o un 1 en un 7. En mis sueños, los muertos siguen vivos. Algunos vuelven a morir antes de despertar. Es muy difícil confundirlos. Incluso si el ruido se corrompe, los mensajes permanecerán intactos si los receptores los miran de cabeza o reflejados. Millones de arañas treparon árboles para escapar inundaciones en Pakistán, se escondieron sobre las ramas, tejieron redes entre las hojas, las cubrieron por completo. Hemos plantado tantas semillas, algunas ya son flores, otras no sé si serán. Son fantasmas. La supervivencia masiva disminuyó el número de mosquitos alrededor del agua estancada. Al norte, en latitudes de 45 y 55 grados de algunos bosques durante los inviernos húmedos se forman cristales de hielo sobre troncos podridos. El hielo parece una nube o un algodón de azúcar. El error de Descartes es haber pensado que estamos divididos. No es así. Los hilos aparecen por la noche y se derriten al salir al sol. Cuando el agua de lluvia cae a través de la atmósfera, se vuelve ácida, pasa a través de las grietas en la superficie de la tierra, las áreas de piedra caliza se disuelven, surgen las cuevas. La cascada más grande del mundo está bajo el agua. La analogía obvia es con el cielo. Los niños coleccionan tierra, ramas, hojas secas, piedras, marcan el ritmo de los días. Gracias, querida Tatiana, por tu lectura de poemas. Repetí uno de los que ya habías leído. Sí, pero es muy grato de escucharlo de parte del escritor en este caso. Y bueno, antes solamente, de ahí empezando a salir un poco de a pesar de todo, y luego de escuchar tu segunda lectura, siempre es muy grato palpar en estos poemas como el cuidado de las palabras, como que están muy bien, o da la sensación de que están como eh, muy bien situadas, por decirlo, su forma, no sé, o la combinación de ciertas palabras, es algo como muy enriquecedor del libro. Em, ya saliendo un poco del libro en sí mismo, quería preguntarte, en lo poético, ya posterior a pesar de todo, ¿cuentas con poemas nuevos, inéditos? ¿Hay alguna posible publicación o algo similar de ese tipo? Pues mira, poemas como tal, no, sí, tengo esbozos de cosas, pero la verdad es que no están listos todavía. No me atrevería a leerlos todavía en voz alta o frente a nadie, todavía. Pero sí estoy trabajando en pues no sé qué va a resultar todavía, pero son pequeños ensayos, ¿no? Otra vez, ya que lo mencioné
antes, ¿no? Bueno, lo repito ahorita, de cosas que, sobre el cine, sobre la literatura, sobre la música, de cosas que me gustan básicamente, pero que vienen, que están alrededor de esta, no sé, no sé qué, si es como una especie de concepto de la imposibilidad, ¿no? Una especie de poética de lo imposible o de la imposibilidad, no sé bien todavía dónde se sitúa, ¿no? Que me interesa mucho. Entonces estoy trabajando estos pequeños ensayitos que, bueno, tienen, digamos, algo de lírica, eh, y espero que sí, espero poder lograr un libro con eso. Todavía no sé muy bien hacia dónde va. Y bueno, cuando no puedo escribir me pongo a traducir, ¿no? Que esa es la... Sí, sí, exactamente. Em, ya pues entonces para ir cerrando, te quería preguntar algunas palabras finales libremente, y ya que mencionaste la traducción, pero puede ser otra cosa. ¿Tienes alguna actividad próxima? ¿Estás realizando, además de la escritura de estos ensayos que mencionaste, estás traduciendo algo? ¿Estás en otro tipo de actividad? ¿Algo que se venga en tu labor? Sí, sí, tengo justamente un proyecto de traducción que empecé hace un par de años, no lo he podido lograr terminar por cuestiones de derechos y cosas de estas, ¿no? Pero ahorita creo que ya se está desbloqueando y sí, estoy traduciendo a Rosemary Waldrop. Es un proyecto acerca de la visión, que entonces es un libro de Rosemary que se llama Visión Ciega, Blindsight en inglés, junto con este libro que escribió a dueto con Leslie Scalapino, Lynn Heginian, Las Language, otra vez, ¿no? O sea, es un poquito, quiero cerrar, bueno, no sé si cerrar, ¿no? Pero para mí ahorita sería cerrar un poquito mi capítulo de traducción de Las Language, que el libro se llama Visión y son o sea, no es una cosa epistolar, ¿no? Es claramente con la intención de escribir poemas acerca de la visión, que entonces, digamos, es un poema Lingeginian, uno Leslie Scalapino, uno y uno, ¿no? Así se van yendo durante todo el libro. ¿Qué te tiene entonces? Yo solamente me quiero sumar a estas últimas palabras. Muy contento en realidad por estar ahora conversando contigo, por estar como lejos cerca, como tú mencionaste un poco al principio del capítulo, porque en realidad me ha gustado mucho leer a pesar de todo. Y bueno, Rojo de Cadme también lo he podido leer, y son una poesía que me gusta mucho y que encuentro que nutre mucho, que contar con alguien como tú acá, Elicay. Así que realmente te lo agradezco mucho. Seguimos hasta pronto, posiblemente, pero muchas gracias. Y para quienes vean a futuro este capítulo, podrán encontrar en la descripción del video enlaces de Tatiana, de su poesía, de alguna de sus labores. Así que Tatiana, te mando un fuerte abrazo, un gusto estar contigo de esta manera y compartir tu poesía. Muchas gracias. Muchos abrazos hasta Chile. Y gracias a ti, Bastián, siempre. Muchas gracias.